Hola, si vives en un sitio donde el riesgo de incendio es tan elevado que las autoridades prohíben el salir a pasear por el bosque cuando tienes la fiebre muy alta, o simplemente vas tan caliente que basta acercar un recipiente con agua a tus partes para que comience a hervir, entonces este vídeo no está hecho para ti. Tampoco está hecho para los que comen bocadillos o no saben apreciar el sabor de un café recién hecho en la montaña. Si no entras dentro de esta categoría, entonces sí, este es tu vídeo. Imaginemos que vivimos en un país idílico donde jamás de los jamases se ha producido un incendio forestal por causa humana. Es por este motivo que las autoridades nos permiten hacer fuego sin necesidad de permiso, porque confía en todos nosotros y nuestra responsabilidad. Bien, dicho esto, si tú no eres de los que amontona unos pocos de palos, les mete fuego y sobre este fuego calienta su comida o calienta su agua, yo os voy a enseñar una serie de hornillos que podemos utilizar precisamente para esto, para hacer una comida caliente o para calentar un poquito de agua o hacernos un café. En el mercado hay muchísimos hornillos. Hay dos que no os los voy a mostrar precisamente porque no los tengo, no porque funcionen ni mejor ni peor. Se trata del Jetboil y de los hornillos de combustible líquido. Ya os dejaré alguna foto y os explicaré alguna cosita más sobre este tipo de hornillos a lo largo del vídeo. Así que vamos con el primer tipo de hornillo. La primera opción que os presento es el hornillo de pastillas de hexamina o de combustible sólido. Este tipo de hornillo, su precio oscila entre los 4 y los 15 euros y el peso está en torno a los 100 gramos. Este en concreto pesa 125 gramos. Hay versiones mucho más ligeras y también versiones algo más pesadas. Está indicado, o al menos yo lo uso, en salidas de un solo día. Funciona, como os decía, con pastillas de combustible sólido. En este caso, esta pastilla pesa 25 gramos y una sola pastilla colocada aquí, el funcionamiento veréis que es muy simple, se coloca aquí la pastilla, se enciende y sobre el soporte pondremos el cacharrito con el contenido que queramos calentar. Para hacernos un té, para prepararnos un poco de agua caliente para las comidas estas liofilizadas o deshidratadas, pues es suficiente. Esto lo podemos abrir y colocar encima un cacharro un poco más grande. Este hornillo no hace mucho humo, se puede usar en un interior, por ejemplo en el interior de un refugio se puede usar. No es recomendable usarlo dentro de una tienda de campaña, como prácticamente ningún hornillo. Y también se puede combinar, en caso de que nos quedemos sin pastillas, podemos usarlo o bien con madera o también nos puede servir como soporte para un hornillo de alcohol. Luego os mostraré un ejemplo. Así que esta es una de las primeras opciones. Hay gente que es muy mañosa, que este tipo de hornillos se los fabrica ellos mismos. En las raciones del ejército suele venir una chapa de metal troquelada que doblándola por una serie de marcas conseguimos un hornillo muy básico para el uso de estas pastillas. Vamos con la siguiente opción. Este es un hornillo de leña de madera muy ligero y muy simple. Además también es muy económico. Este en concreto me parece que me costó unos 6 euros, aunque tenéis varios precios y tamaños a elegir, que van pues eso, desde unos 6 euros hasta 15 euros. Este está hecho de chapa normal y corriente, los hay un poquito más elaborados, que tienen unas bisagras que hacen más fácil el montaje y que incluso son de titanio. Para montar esto simplemente encajamos las piezas. Una vez que tenemos encajadas todas las piezas ya tenemos el hornillo listo para funcionar. El funcionamiento es muy simple. Colocamos aquí encima el cacharro y por aquí vamos metiendo los troncos
que vamos a encender. Por aquí lo vamos alimentando y nos irá calentando los alimentos que tengamos en nuestro cacharrito. Limitaciones, pues el uso en interiores, como siempre. Esto no deja de ser madera ardiendo, aunque esté contenida y tengamos cierto control sobre ella, pues desprende mucho humo. Y en un refugio, pues a los 5 minutos seguramente que nos habrían echado del refugio, eso sí no le hemos pegado fuego. También tenemos la limitación de tacitas de este tamaño, simplemente porque, veis, no tiene base suficiente la taza para abarcar el contorno del hornillo. O usamos una tacita más grande o ponemos algún soporte que nos permita el uso de estas tacitas. Sí que podemos poner cacharros un poco más grandes, como una sartén, pero siempre teniendo en cuenta que si no estamos atentos, lo más probable es que se nos caiga la comida. Podemos usarlo con pastillas de hexamina o con combustible líquido usando este platito. Simplemente este platito lo ponemos aquí dentro, cerramos por aquí con esta chapa y aquí vamos a poner la pastilla. Vamos a ver si soy capaz de montarlo, porque va un poco a presión. Así. Bien. Quedaría así puesto. En esta parte de aquí pondríamos nuestra pastilla de hexamina y ya podríamos poner aquí el recipiente. Este tipo de hornillo también lo podemos usar como soporte para un hornillo de alcohol. Luego os enseñaré cómo se hace, así que os sigo enseñando hornillos. Seguimos con los hornillos que usan como combustible principalmente la madera. Este es un hornillo de gas de madera. Este tipo de hornillos los podéis encontrar entre 15 y 20 euros, un poquito por abajo, un poquito por arriba, depende de las ofertas, las marcas, etcétera, etcétera. Este pesa 390 gramos. También es otro tipo de hornillo que se puede usar en combinación con el mechero de alcohol o con pastillas de hexamina. Como veíamos antes, en el anterior hornillo también tenía un platito como este, y este platito también sirve para lo mismo, o bien para poner alcohol u otro combustible líquido y pastillas de hexamina. Ahora veréis cómo se hace. Este simplemente vamos a montarlo, sacamos las piezas, aquí veis todas las piezas que consta, esto va así. Esta pieza, este sería el soporte principal, esto va sobre el suelo o sobre una piedra, vigilar que no haya nada en el fondo que se pueda encender para no evitar propagar un fuego. Ponemos esta otra pieza, esto lo metemos aquí dentro y esto lo abrimos y por aquí vamos alimentando el hornillo con pequeñas ramas, con piñas, con palitos, etcétera, etcétera. Una vez que se ha encendido, al cabo de un rato, la corriente de oxígeno que se forma con el combustible hace que todos los gases que tenga la madera empiecen a arder en combustión. Da un fuego bastante limpio y contenido, y aquí podemos usar cualquier tipo de recipiente que se adapte al diámetro. La desventaja, pues las mismas que hemos visto en el anterior. Cuando las personas nos ven utilizar este hornillo en el campo, pues la primera impresión que tienen es que hemos hecho una fogata. No es un fuego que podamos controlar, no deja de ser una fogata dentro de un recipiente, aunque sí que está más contenido, sigue teniendo las mismas desventajas que el hornillo anterior. No es para usarlo en interiores, es para usarlo en exteriores.
sí que tiene bastante potencia calorífica. No serviría ni este ni el anterior en recipientes como este que vemos aquí, ya que las llamas, si salen por aquí, van a fundir el neopreno. Y lo que os comentaba, se puede usar también en combinación. Simplemente quitamos esta pieza. Si nos quedamos esta pieza únicamente, le damos la vuelta, la ponemos aquí el platito, echamos la pastilla de hexamina y ya tenemos un hornillo con pastillas de hexamina, o también podemos echar alcohol. Si vais a usar alcohol u otro combustible líquido, yo lo que recomiendo es, en vez de tirar aquí directamente el alcohol, poner un algodón que esté empapado. Entonces, encender el algodón, porque así el consumo es más racional. Ya os digo, es un hornillo de gas de madera que está bien, porque la única ventaja que le veo, o una de las ventajas que le veo, es que, lo dicho, mientras tengamos madera vamos a tener combustible. Este tipo de hornillo está bien si la zona que vamos es una zona donde está permitido hacer fuego, es muy húmeda, no vamos a tener problemas de riesgo de incendio. Ahora, si vamos a una zona donde estamos a 40 grados a la sombra y está todo el pasto seco, pues ni se me ocurre siquiera sacar este hornillo. Vamos a seguir con más hornillos. Le ha tocado el turno al hornillo de alcohol. Este es el hornillo de alcohol. Este tipo de hornillo también es muy ligero. Todo el conjunto, la funda, el soporte y el hornillo pesan 190 gramos. El hornillo solo son unos 110 gramos, o sea que podríamos prescindir de la funda. Del soporte sí que es una pieza que, aunque el hornillo sea muy ligero, necesitamos un soporte para poder hacerlo funcionar. Os explicaré. Mirad, este es el hornillo, lleva una tapadera para controlar el flujo de la llama, otra tapadera para evitar que salga el alcohol, ya que podemos llevar el alcohol en su interior, y cerrado con esta tapadera que lleva una junta de goma. Este hornillo lo hay en varios precios, y he visto solo el hornillo desde unos 6 euros, el conjunto estará sobre los 15 euros, poco más o menos. Hay que ir mirando porque hay muchas versiones con diferentes soportes, pero en función de el kit que queráis, si viene con soporte, con funda, ¿no?, vais a encontrarlo entre 6 y 20 euros aproximadamente. Bien, lo que os decía, esto sería el kit de este encendedor. Recordar que para que funcione pues tenemos que llevar el alcohol, claro está, el combustible. Este combustible, aquí hay 100 centímetros cúbicos de alcohol, aproximadamente unos 100 gramos, poco más o menos. Con esto tenemos para calentarnos la comida de un día entero, es decir, desayuno, comida y cena. Esto siempre un poco entre comillas. He dicho calentarnos, no vamos a necesitar más alcohol si lo que pretendemos es hervir el agua para potabilizarla. Si nos hacemos un arroz hervido y llevamos de casa el arroz hasta que ponemos ese arroz a hervir, pues lógicamente esto no nos va a dar. Yo os recomiendo, tanto en este hornillo como en cualquier otro hornillo, que antes de salir a hacer la actividad tengáis controlado el consumo que vais a hacer de combustible. En los hornillos de leña esto no es tan necesario, ya que leña vais a disponer en el bosque, no os vais a acabar la leña, pero en un hornillo de alcohol o un hornillo de gas o de pastillas, ahí sí que vais a tener que calcular el tiempo que vais a darle el uso a estas pastillas, qué combustible vais a necesitar para poder calentar los alimentos que llevéis. Bien, dicho esto simplemente echaríamos aquí el alcohol, lo encenderíamos, y ¿qué es lo que ocurre? Si ponemos directamente, así como está,
una tacita, lo que vamos a hacer va a ser apagar la llama. Por lo tanto, necesitamos un soporte que nos mantenga separada la llama de la tacita. ¿Esto cómo se consigue? Hay soportes muy ligeros para este tipo de hornillos, hay quien se los hace con alambres, hay quien usa piquetas, o como en este caso, usamos un soporte como este. Aún así, ¿qué inconveniente tenemos? Que tenemos el mismo problema. Con esta tacita es un diámetro mucho más pequeño que el soporte. Por lo tanto, vigilar con qué tipo de tacitas vais a usar este hornillo y si el soporte que tenéis es el adecuado para su uso. Si usamos botes más grandes como este, no vamos a tener problema. Incluso en recipientes cubiertos de neopreno, como os mostraba antes, y que tengan este difusor. En este caso, este soporte sí que va a quedar perfectamente adaptado a este tipo de bote, incluso si son un poco más grandes. Siempre cuando pongáis algún recipiente con un diámetro bastante más grande que el soporte, tener cuidado porque lo más probable es que en un descuido se os vaya al suelo y os quedéis sin comer. Esta tapadera es simplemente para poder regular la cantidad de la llama. Así saldría la llama por sus agujeritos. Si ponemos esta tapadera, vamos a tener aquí una llama única. Con esta tapadera vamos regulando la intensidad de esta llama. Yo esto no lo uso, generalmente lo uso siempre con el quemador. Una vez que hemos terminado, apagamos, podemos cerrarlo y el poco alcohol que haya quedado dentro se puede conservar sin miedo a que se salga de su interior, aunque no está de más como precaución ponerlo dentro de una bolsa de plástico. Hace unos días vi como el compañero de aventura Ibivac usaba este mismo soporte como un improvisado hornillo de leña. Únicamente cogía esta piececita aquí, ponía aquí unas maderitas y ya tenía hecho un pequeño hornillo de leña simplemente usando este soporte. Así que con esto tenéis una polivalencia. Tendríais el pequeño hornillo de leña y un hornillo de alcohol. Si os quedáis sin alcohol, siempre podéis usar esta opción, que os dejaré aquí un enlace al vídeo del compañero para que veáis el uso que da él a este soporte. Así que seguimos ahora ya con los hornillos de gas. ¿Sabríais decirme en qué mano tengo un hornillo? ¿En la derecha o en la izquierda? ¿En la izquierda? ¿Estáis seguros? Pues no, lo tengo aquí, en la derecha. Aquí simplemente una caja vacía. Este es uno de los hornillos más ligeros que conozco. Aquí hay 50 gramos de hornillo. Si le quito la funda, nos quedamos en 45 gramos de hornillo. Y lo que es mejor, esto vale 6 euros. Este tipo de hornillo lo podéis encontrar entre 6 euros y 10 euros. ¿Para qué uso este hornillo? Este hornillo no es un hornillo que está pensado para hacer grandes comidas, ni llevar a la ebullición litros y litros de agua para depurarla, etcétera, etcétera. Yo este hornillo lo llevo como una seguridad, sobre todo cuando hago travesías invernales o voy a la alta montaña, aunque sea un solo día. Es un elemento de seguridad. Tenemos un hornillo que pesa, como os decía, 50 gramos, con la funda y todo aproximadamente, no nos va a venir de 10 gramos. Y una bombona de gas de 100 gramos, con el envase y todo, pesa 200 gramos. Por 250 gramos tenemos un sistema que nos puede sacar de más de un apuro cuando necesitamos calentar agua en un entorno hostil. Como os decía, este tipo de hornillo va conmigo siempre, incluso aunque sea una pequeña salida de un paseo de una mañana, sobre todo si se trata en la alta montaña o en entornos nevados. ¿Y por qué llevo este hornillo? Mirad, simplemente con esto y
una tacita, o bien de este tamaño o un poco más grande, puedo tener agua caliente rápidamente. Y no solo agua caliente para el consumo, agua caliente para calentarme las manos en el caso de que hayan empezado a coger frío y no consiga volverlas a hacer entrar en temperatura. Simplemente calentando un poco de agua y echándola o bien en nuestra cantimplora o en una bolsa estanca, vamos a tener rápidamente un aporte de calor que nos puede sacar de un apuro en esas condiciones. De todas maneras, también lo podemos usar pues para hacernos pequeñas comidas, por ejemplo, con un bote de estos, 200 centímetros cúbicos de agua, lo podemos calentar perfectamente para echar en un sobre de comida preparada, de comidas deshidratadas o liofilizadas, para hacernos un café, para hacernos un té, una sopa. Es un hornillo muy ligero. La desventaja que tiene que es del tipo turbo, es decir, que concentra mucho la llama, por lo tanto, en recipientes como estos, todavía, al ser pequeños, va a hacer que la temperatura se distribuya uniformemente, eso sí, muy concentrada en el centro. Lo mismo que en estos. Si ponemos un recipiente algo más grande, por ejemplo, este tipo de recipiente, y le damos mucha potencia, lo que vamos a conseguir va a ser estropear el centro, ya que la potencia de la llama es tanto que igual hasta conseguimos fundir el aluminio. Por lo tanto, a la hora de usar este hornillo, tengamos cuidado con la potencia y el tipo de recipiente que ponemos sobre él. Pero ya os digo, no es excusa para no llevar un hornillo. Veíais en la cajita que os enseñaba, hay este tipo de hornillo. Es muy similar, es algo más grande, a diferencia de este tiene encendido piezoeléctrico y luego este tiene la ventaja de que podemos poner cacharros un poquito más grandes porque tiene el sistema este que se pueden plegar los soportes. Veamos, mirad, este tipo aquí no encajaría bien, se caería, ¿veis? Los que tienen estos difusores, en cambio, vamos a quitar este, en cambio el otro admite ambos. Este también, el precio oscila también alrededor de unos 10 euros aproximadamente, también es del tipo turbo, aunque el quemador es un poquito más grande. Lo que os decía, al tener abatibles el soporte, sí que encajaría este. Siempre teniendo cuidado de que no le demos una patada, tendríamos que estar con cuidado para que no se caiga si ponemos un recipiente tan ancho. Así que tenemos dos versiones de hornillo, ultra ligeras, muy económicas, de las que no hay excusa para llevar uno si vamos a hacer una salida, aunque sea solo como un elemento de seguridad. En esta cajita cabe este pequeño. Os voy a enseñar algún hornillo más de gas, algo más potente. Hemos visto ya estos hornillos de gas tan pequeños, tan diminutos y tan ligeros, pero que cumplen bastante bien su cometido. Ahora vamos con una versión de estos hornillos, pero un poco más grande. Como os decía, ese tipo de hornillos los llevo como un elemento de seguridad en las salidas que hago de un día o de una mañana donde no está previsto que tenga que calentar nada, ya que la mayoría de las veces o llevo la bebida en un termo o voy a comer un bocadillo o platos fríos ya preparados. En cambio, si voy a hacer una salida de varios días y quiero ir ligero, uso
este hornillo. Este es un Coleman. Este tiene 7000 vatios de potencia. Habéis visto los anteriores rondan alrededor de unos 3000, 2000, etcétera, etcétera. Esta es capaz de llevar 1 litro de agua a la ebullición en algo más de 1 minuto, mientras que los que hemos visto o los que veremos tardan alrededor de unos 3 minutos. Esto también es muy relativo porque va en función del tipo de recipiente que usemos, la altura a la que estamos, la temperatura del agua, etcétera, etcétera. Este tan solo pesa 160 gramos, bastante más que los anteriores que hemos visto, que estaban alrededor de los 50 gramos o un poquito más. Pero tiene la ventaja eso, la potencia, y como veréis el quemador es bastante más grande que los anteriores. Lo podemos usar en una bombona de 100 gramos o una de 200, bueno, un poquito más de 200 gramos. Vamos a poner esta misma. Este también es piezoeléctrico, es decir, que se enciende simplemente pulsando este botoncito. Y aquí podemos usar todo tipo de cacharros con seguridad, tanto una sartén, que es más amplia, este cacito, los que tienen difusor o los que tienen neopreno, que vamos a controlar perfectamente, no se va a escapar la llama, o las tacitas más pequeñas, que en el resto de los hornillos veíamos que bailaba. A esto le podemos dar estabilidad usando este soporte. Esto, ponemos la bombona aquí, tiene una serie de marcas, y veis, hacemos más estable. Esto no quita que si hay un cacharro encima le demos una patada y se caiga. Este soporte funciona tanto con bombonas de 100 gramos como bombonas de 200 gramos, es lo mismo, tiene la misma ventaja. Luego decir, este tipo de hornillo funciona muy bien en altura porque es mezcla de butano y propano. Si os dedicáis a la alta montaña, esta es la mezcla más habitual que podéis llevar. Al principio del vídeo os comentaba hornillos de combustible líquido. Bien, hay una serie de hornillos que el combustible que usan es queroseno o gasolina, que va dentro de unas botellitas que se bombea. Estos tienen un quemador adecuado para ese tipo de combustible, que deja un poco de hollín y se ha de ir limpiando. Lo que sí que es un hornillo que va a funcionar en cualquier altura de una manera eficaz. El problema de esos hornillos pues es que tienen que tener cierto mantenimiento. Yo esos hornillos no lo uso por eso, porque son un poco más engorrosos, son un poco más incómodos, y el gas, estos cartuchos los podemos encontrar en todas partes. Si os habéis fijado, en ninguno de mis hornillos uso válvulas que no sean de estas de roscas. Todos los hornillos que yo tengo uso válvulas de rosca que puedan funcionar con bombonas. Esta es una Coleman, esta es una Primus, hay MSRN o algo así, que son de rosca. Los de camping gas dejé de usarlos precisamente porque tenían esta válvula exclusiva que solo usan los de camping gas. Así que esos hornillos, al principio usaba esos hornillos, los descarté. Mi primer hornillo fue uno que era una bombona, que en realidad era un cartucho que se pinchaba el hornillo y ya no se podía quitar del cartucho hasta que no acababas el gas. Eso lo encontraba muy inseguro. Después de ahí surgieron estas de válvula, seguí con camping gas, hasta que hace ya mucho tiempo dejé de usar los hornillos de camping gas por ese motivo, porque esa válvula solo hace camping gas. De esta manera tengo la opción de elegir varias de las marcas que hay en el mercado que usan este tipo de combustible, de bombonas. Decíamos que esto era mezcla de butano y propano. He visto que hay algunos compañeros que hacen filigranas a la hora de recargar
bombonas con una válvula que rellenan estas bombonas con simplemente butano, no con mezcla. Bien, yo también uso butano, pero lo mío es una manera mucho más sencilla de hacerlo. Tenemos aquí este tipo de bombona, que lo que os decía, hay compañeros que lo que hacen es mediante una válvula traspasar gas butano a envases vacíos para aprovecharlos. Bien, yo lo que hago es simplemente uso esta válvula. Esta válvula la adapto aquí y ya tengo una rosca para poder enroscar este tipo de hornillos. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, pierde estabilidad. Entonces, ¿cómo soluciono la pérdida de estabilidad? Pues muy sencillo. Simplemente hago un agujero, entierro la bombona al nivel de la tierra, entonces simplemente quedaría, si esto es el nivel de la tierra, el hornillo a esta altura. Pero tengo más trucos. Si queréis, pasamos al siguiente hornillo. Por último os enseño este hornillo. Este es otro de los que también utilizo mucho, porque me ofrece mucha estabilidad y además es muy polivalente. Ahora os enseñaré el porqué. Aunque pesa 310 gramos, casi el doble de lo que pesa el anterior, que os decía que también es muy potente, el Coleman de 7000 vatios, si la excursión o la salida, el peso no es algo primordial, pues cojo este. Si quiero ir un poquito más ligero, cojo el anterior. Los que os he enseñado tan pequeños y tan livianos, esos los uso, ya os digo, en salidas de un día o de una mañana donde no tenga previsto cocinar nada, como un elemento un poco de seguridad, ya que son muy ligeros y también muy económicos. Con este hornillo, si contamos, como os decía, lo que pesa un poco más de 300 gramos y le añadimos los 300 gramos que pesa una bombona de 200 gramos de gas, pesan unos 300 gramos aproximadamente, pues tenemos que el equipo del hornillo pesa más de medio kilo, mientras que con el anterior, entre la bombona y el hornillo, estamos alrededor de unos 400 gramos. Mirad, la ventaja que tiene este hornillo es la estabilidad. Es muy plegable. Este es el hornillo de los camps. Este hornillo lo he llevado a todos los camps que he ido, porque son sitios a los que no he de caminar mucho. Entonces el peso no es una cosa primordial. Fijaros lo bajito que queda y lo estable que queda. Y lo que me gusta mucho es que la conexión del gas se hace mediante esta manguera. Por lo tanto, recordar que antes decíamos sobre la estabilidad a la hora de poner aquí un hornillo. En este caso no hay problema, porque yo puedo poner esto así, ¿veis? Y tengo la botella en esta parte de aquí y aquí el hornillo. Y en este hornillo pues puedo poner cualquier tipo de recipiente. Es el que más ancho tiene el soporte del quemador. También tiene un quemador bastante grande, aunque algo más pequeño que el Coleman. También es menos potente que el Coleman, pero lo suficiente para hacernos cualquier tipo de comida de forma cómoda. Y la ventaja de poder usar esta bombona o cualquier otra que lleve rosca. Es lo mismo, podemos usar de cualquier manera. Podemos poner una o podemos poner la otra. De esta manera y de una forma cómoda podemos poner cualquier tipo de recipiente, grande, pequeño, de aluminio, de titanio, los admite todos, con una estabilidad mucho más grande que cualquiera de los otros hornillos que hemos visto hasta ahora. Otra ventaja también
es que podemos usar un paraviento, un simple paraviento, para poder cocinar, ya que la altura que hay, si os fijáis, vamos a ver, si ponemos este por ejemplo, vamos a poner este, para que veáis que en este caso tendríamos que usar un paraviento bastante más alto. Vamos a sacar este. Aquí el paraviento sería ineficaz, totalmente. Aunque existen elementos como esto para ponerlo por aquí, que haga de paraviento. Vamos a ver. Así tendríamos un paraviento para nuestro hornillo, que además lo podemos guardar encajado de esta manera en la bombona. Estos serían pequeños trucos, junto con estas patas que proporcionarían más estabilidad a este tipo de hornillo y que no serían necesarias en este otro. Por eso os digo que hay multitud de hornillos, multitud de variantes. Yo sin duda, desde un punto de vista práctico, para no tener problemas a la hora de permisos de fuego ni cosas raras, los de gas tienen muchísimas más prestaciones, son más cómodos, son más limpios y también son más seguros. Con estos sí que alguna vez he cocinado dentro de la tienda de campaña, tomando ciertas precauciones. Ya os digo, no es aconsejable. Pero bueno, si lo hacéis yo no voy a decir nada y cada uno es responsable de sus actos y creo ya que cada uno también es mayorcito para saber si puede o no puede y en qué condiciones puede usar un hornillo. Por último, ya para acabar, os decía antes sobre el hornillo de alcohol. Aquí tengo preparadas varias opciones. El hornillo de alcohol, que lo podíamos poner aquí, es simplemente damos la vuelta a esta, ponemos la base, damos la vuelta a la pieza, abrimos el hornillo, ponemos el soporte y ya podemos cocinar aquí. En el caso de este, simplemente ponemos ahí una pieza, ponemos la otra pieza aquí y ponemos el alcohol, el hornillo ahí y ya tenemos un hornillo de madera convertido en un soporte para un hornillo de alcohol. Vamos a sacar esto. En el que os decía del hornillo de pastillas, también podemos poner aquí el hornillo de alcohol. En este caso, tenemos que cerrar un poquito. Ahí, que se puede regular. Y ya tendríamos el soporte para el hornillo de alcohol. Así que, hasta aquí, todos los hornillos que tengo, todos los hornillos que uso, depende en qué ocasión. No hace falta tener tantos hornillos, lo que ocurre es que son muchos años saliendo a la montaña y unas veces vas comprando uno, otras veces vas comprando otro, te aficionas a una cosa, vas probando y luego también que la carne es muy débil y comprar en Amazon es muy sencillo. El que, ya os digo, el que he usado de toda la vida es este tipo, es el que va mejor y luego descubrí este y son los dos que uso. Si quiero ir un poco más ligero
y cuando no necesito ir ligero, este otro. Y el resto de alcohol y de madera, etcétera, etcétera, pues son cuando hago una actividad de bushcraft por tener ese punto romántico. Así que espero que os haya podido ayudar a disipar vuestras dudas sobre hornillos. Hay, como os digo, muchísimos, de muchos precios y de muchas calidades. Aunque sean baratos, siguen teniendo una calidad bastante aceptable. Luego, si queréis ya hornillos de calidad contrastada, como un Primus, un Coleman o un Camping Gas, pues sois también muy libres de elegir el que más os guste. Yo, el de Camping Gas, ya os lo he dicho, no es un hornillo que no me gusta, simplemente no por la forma que tenga, sino por el tipo de bombona que usa, que es exclusivo de Camping Gas y es más difícil de encontrar en algunos sitios, mientras que el de rosca lo podemos encontrar en todos los sitios, en cualquier página web vamos a encontrar bombonas de rosca de diferentes marcas. Y hasta aquí el vídeo de hornillos. Espero que os haya gustado y os emplazo a un nuevo vídeo dentro de unas semanas. Un saludo a todos, compañeros y compañeras.